El tema más importante de esta marcha es intentar vamos a intentar que Altosono de Vizcaya siga y que tenga futuro. Ahora y termino, que está lloviendo. Adiós ante mis compañeros. A los responsables de la guerra ha sido patente su falta de carácter negociador. Yo iría más lejos. Después de 6 meses, aún no han dicho qué fórmula empresarial diseñan. No han dicho cómo van a financiar ni sus propios planteamientos. Planes y dineros son literatura y más. Bueno, desde la Confederación del Metal de ELA, de las medidas que las administraciones están pretendiendo llevar a cabo. No cabe duda que esta marcha continúa. La siderurgia vasca se le puede estar vamos a conseguir que al gobierno siga generando empleo y riqueza para todo el pueblo vasco. Muchas gracias. Vamos a ver, compañeros. necesitamos 500 para agua. Que se hagan los del pueblo, bravo.
ekonomia zaintzeko borroka egiteko prest gaudela adierazi nahi dugu martxa honekin. Ez dugula amore emanen kapitalisten interesekin eta aurre diogula. Aurrera denok!
Zuen artetik batek baldin eta esplotatzen badu, hemendik 10 edo 3 urtera eraren anaia obrero edo kontadorea. Hori zuen arteko aldizi hori borobilenarekin horren ikuko dudala, sipula sipuloru mundu honetako puta semerik semena bezala, puta semerik semena bezala. Zuei Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutilo egian diotsu. Me parece muy bien, un gran compañerismo, una moral muy alta y por eso que lleguemos todos a Madrid. Y venimos aquí pues a luchar por nuestro puesto de trabajo. Todos somos compañeros, estamos en el mismo tren, en el mismo barco y que si se hunde pues nos hundimos todos. Esto nos afecta a todos, entonces estamos todos bastante concienciados en cuál es el fin de esta marcha. Lo bonito de esta marcha es dañar lazos de amistad con la gente de los pueblos que pasamos, que ha sido muy bonito y muy emotivo.
sacar los coches de mis cocheras. Yo voy a hacer todos los medios que pueda. Hablé con los vecinos, he reunido al pueblo, efectivamente, para que haya buen comportamiento y a toda esta gente que se le dé una buena acogida en el pueblo de Quintanapaya, porque eso es mi mayor satisfacción. Estoy solidarizado totalmente con ellos. Estamos aquí charlando y sobre todo les deseo que lleguen a Madrid en buenas condiciones físicas, que consigan su objetivo, y no solamente estoy con ellos, estoy a favor de todo el que esté en contra de este actual gobierno que se llama socialista. Una habitación con 2 camas y luego otra. Mi hijo duerme en el suelo, aunque sea que tengo un hijo en casa conmigo. A usted no le importa dormir en el suelo porque duerme alguien, ¿eh? A ver si está por aquí el chofer del autobús número 5. Vale, vale. En nombre del ERMA, en nombre de la corporación que me honro en presidir, os doy a todos la enhorabuena, os doy a todos la bienvenida, y la enhorabuena os la doy por el ejemplo que estáis dando de coherencia, de unión, de orden y todo que digno del mayor encomio. Con lo cual,
ondiekin iristiko Madriderat, gu eta gero hainbeste euskaldun etorriko direnak egun horretan Euskal Herritikan. Levanta la jeta. Levanta la jeta, joder. Levanta la jeta, joder. La alcaldesa ha decidido hacer un aporte económico para sufragar los gastos de la marcha de 100.000 pesetas. Os deseamos que tengáis éxito, que este esfuerzo que estáis haciendo lo entiendan y que de verdad se os consiga todo aquello que pedís y que creemos merecéis. Espero que tengáis una grata estancia en nuestro pueblo que os brinda su hospitalidad, facilitándoos prácticamente todos los locales de que disponemos, para que podáis descansar, apoyando así vuestras aspiraciones que consideramos justas. Porque mi que todos van a dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podemos ver todo el mar. Dicen que aquí es grande como un salar, que hay muchas casas.
es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, hay que dudar. Porque dicen que todos van a entender. Modelo, salto de cama, sillas. A la izquierda. Que paséis una noche agradable en nuestro municipio, compañeros. Por lo tanto, compañeros, adelante y así hasta Madrid, compañeros. Ya.
a Pozuelo. Muchas gracias. Gaurko egunean eta Burdinaren martxa Madrilera ailegatu denean, hemen naiz eta hemen gara euskaldun asko Burdinaren martxa honetan eta Euskal Herriko langileekin bat egiteko. La marcha a mí me parece que ha sido totalmente formativa. Hemos tenido un apoyo por parte de la gente, algo extraordinario, que en principio yo estoy plenamente convencido que ninguno de los marchistas pensábamos que iba a ser tal, ¿no?
escuchado, moviendo un tiempo más, la historia que he escuchado, de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos, recuerdos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unamos como hermanos, el mal no vencerá y nos venceremos. Escuchizarnos, llamarnos, ganando por la tierra será de todos, será nuestro hermano para vivir, para la libertad. Luchemos por los derechos de todos en querer, luchemos por lo que es nuestro, que nadie nos ha de ser. Cuídense por mi amigo, es peligroso, no hay que hablar, amigo, es peligroso que hablar, amigo. Unamos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, ofrecemos el mar. Justicia y paz para todos, que habrá de libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie nos ha de ser. Unamos como hermanos, que nadie nos vencerá. Esclavizarnos, amarnos, llamarnos, la tierra será de todos. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. En 1902 nace Altos Hornos de Vizcaya, en cumplimiento del pacto de fusión entre Altos Hornos y Fábrica de Bilbao, Vizcaya e Iberia. Con un capital de 37 millones de pesetas, una producción de 148.000 toneladas de acero y una plantilla de 5.900 trabajadores. Altos Hornos de Vizcaya se constituye en uno de los principales motores de la economía de Euskadi, llegando a tener más de 15.000 operarios directos. Muchos son los cambios que ha sufrido a lo largo de su dilatada historia, pero las crisis más importantes las sufre en estas últimas décadas. En 1982 se aprueba un plan de reindustrialización que cubría el periodo de 1982-1990, por el cual se perdieron más de 4.000 empleos directos en Altos Hornos de Vizcaya. Cuando acaba la realización de este plan, se esperaba estar en condiciones de plena competitividad, después de los muchos costes que el mismo ha tenido. Nos encontramos con que la situación actual es mucho peor que la de 1982. ¿Para qué ha servido tanto esfuerzo? ¿Dónde están los responsables? ¿Quién les ha pedido cuentas? Estas mismas personas que han tenido tan rotundo fracaso en el plan anterior, con las consecuencias de todos conocidas, son los encargados de realizar el nuevo plan de la Corporación Siderúrgica Integral, CSI,
que en la línea del plan de 1982 contempla, entre otros logros, la pérdida de otros 10.000 empleos directos en el sector y alrededor de 35.000 inducidos, con una disminución de la producción de más de 2,5 millones de toneladas. El plan de la CSI, en lo referente a Altos Hornos de Vizcaya, reduce de manera drástica la producción de 2,2 millones de toneladas a 0,9 millones, dejando una miniacería, un sistema nuevo que tiene muchos inconvenientes tanto técnicos como estratégicos. Esto además supone un abandono de mercados no solo en el exterior, sino también en nuestro propio estado. En Altos Hornos de Vizcaya la disminución de producción es superior al 60%. En cuanto al empleo, en una zona que está afectada por una profunda crisis, se destruyen 3.624 empleos directos y cerca de 13.000 inducidos, sin que haya alternativas para la situación que está sufriendo nuestra zona. Desde los trabajadores de Altos Hornos hay una fuerte oposición a este plan, en el que vemos como fin el cierre de nuestra empresa. Por ello, se producen movilizaciones con el objetivo de cambiar el curso de los acontecimientos que se intenta imponer desde el Ministerio de Industria. En estas movilizaciones se encuadra la Marcha del Hierro, que realizamos los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya y de Ensidesa, andando desde Bilbao y desde Asturias hasta el Ministerio de Industria en Madrid, para modificar dichos planes e intentar tener futuro en nuestras zonas y para nuestros hijos. La decisión de realizar la marcha a Madrid se toma por unanimidad de todos los sindicatos de ambas empresas y un total apoyo de los trabajadores que la ratifican en las asambleas de fábrica. El día 9 de octubre llega por fin. A las 9 de la mañana nos reunimos en la explanada frente a las oficinas generales, después de dejar las mochilas en los camiones cedidos por empresas auxiliares, como Bombín, Elortegui y Rebollo. De forma casi improvisada, se nos dan por escrito las últimas recomendaciones, unas de carácter médico y otras de convivencia.